Nuestro trabajo se titula La problemática del cuidado y prevención de la salud sexual de las personas con vulvas desde una perspectiva decolonial y feminista, ¿sí? Abordamos esta problemática actual después de lo abordado en el seminario del año pasado, ¿sí? Es como que a lo largo de todo el seminario con las compañeras, había más compañeras además de Ailén, éramos un par, salió mucho la problemática de las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, así que bueno, como que el trabajo final nos parecía que tenía que estar relacionado porque todo el tiempo esa problemática salía a flote, más que somos compañeras que no estudiamos lo mismo. De hecho, por ejemplo, nosotras dos, yo estudio Historia y Ailén está por recibir de licenciada en Relaciones Internacionales, así que bueno, es una problemática en la que no somos expertas, pero sí nos interpelan de alguna forma, así que bueno, esperemos que les guste y que les interpele también un poco. Uno de los autores que tomamos durante el trabajo y que nos parecía muy importante traer a colación es Aníbal Quijano, sobre todo su concepto de colonialidad, que está fuertemente relacionado con la modernidad y el capitalismo, y cómo Aníbal Quijano dice que este concepto, digamos, esta idea sigue atravesándonos a América Latina, más allá de que el proceso de colonización ya finalizó, como esta lógica de la colonialidad sigue aún presente en nuestros días y se sostiene gracias también a esta visión eurocéntrica que desde el proceso de la colonización, digamos, tuvo como centro de poder a Europa, como ese modelo de civilización, digamos, y donde Europa era el centro del mundo capitalista, el que controlaba el capital, las relaciones sociales, además de tener el control, digamos, del mercado y el dominio colonial del mundo. Ay, disculpen, tengo un poco de tos, así que la voz por ahí me falla un poco. Y también cómo, digamos, esta visión eurocéntrica también se sostuvo a partir de 4 dimensiones, un poco ya lo mencionaba, la dimensión económica de la apropiación y la explotación de los recursos y de las materias primas, la cuestión política, el control de la autoridad y la organización política, también la dimensión social, que hace referencia al control de género y la sexualidad, que es lo que más vamos a estar abordando, y también la cuestión epistémica del control del conocimiento. También otro concepto que nos parecía importante traer a colación era este concepto de la colonialidad del ser, que hace referencia al despojo de lo humano de aquel ser colonizado, y también como Quijano dice que a partir del proceso de la colonización nace y la idea de raza, digamos, y cómo esto empieza a tener relevancia en las relaciones sociales y de producción, digamos. Bueno, en relación al concepto de colonialidad de Quijano, sí, y más haciendo hincapié en la colonialidad del ser, también vinculamos un poco el trabajo de Maldonado Torres, este filósofo puertorriqueño, en particular sobre el concepto de la subalteridad y estas diferencias que hay entre el ser y lo que está por debajo, ¿no? Entonces, según la lógica colonial y eurocéntrica, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta eso. Consideramos que por ahí, a partir de este racionalismo, hay como una diferencia dual, binarista, entre, por ejemplo, el hombre y la mujer. Entonces, a partir de ahí empezamos también a trabajar la cuestión de la colonialidad en relación con la cuestión de género, ¿sí? Bueno, retomando también un poco lo que venía planteando Paz y las ideas de Quijano, María Lugones, una filósofa argentina que un poco separa desde el feminismo crítico y retomaba las cuestiones del feminismo africano, un poco retoma y profundiza las ideas de Quijano y plantea esta idea de un sistema de género moderno
colonial, el cual se instaló durante los proyectos coloniales de Europa y terminó por consolidarse con la modernidad tardía, y ella plantea como este sistema moderno colonial de género tiene como dos visiones. Por un lado, el lado visible claro, que hace referencia o tiene como sujeto, digamos, a los hombres y las mujeres blancas, occidentales, heterosexuales, burguesas, ¿no? Que hace como referencia a esta construcción hegemónica y jerárquica en cuanto a las relaciones de género, y cómo el lado oscuro, invisible, tiene como sujeto a todo aquello que no es considerado occidental. Y en ese sentido, ella plantea cómo este sistema de género no solo está jerárquicamente, sino también racialmente diferenciado a partir de esta intersección entre raza y género, y cómo esa diferenciación de alguna forma niega a la humanidad y por lo tanto a los géneros colonizados, y en ese sentido hace referencia a cómo las mujeres colonizadas están doblemente excluidas en la intersección entre mujer y negro, y cómo estas mujeres, digamos, no son consideradas justamente mujeres por no ser blancas ni occidentales, entonces cómo se produce un vacío en la categoría de la mujer colonizada. Una de las autoras más que tenemos en cuenta y que tuvimos en cuenta a la hora de pensar esta problemática actual es Yochi Curiel, ¿sí? Que pertenece a lo que sería el feminismo crítico, que, como decía recién Ailén, también trabaja sobre el concepto de interseccionalidad, este concepto que pone un poco sobre la mesa que la cuestión de género no, digamos, es una cuestión importante, pero que aún así, si le sumamos otras categorías que propensan y promueven la discriminación mucho más fuerte en las cuestiones, por ejemplo, de raza, de clase, por ejemplo, en este caso también sumémosle la cuestión de si pertenece al colectivo LGTBIQ+, si es una persona trans, si es una persona no binaria, si es una persona, digamos, de cualquier tipo de identidad sexual, ¿no? La discriminación es mucho más fuerte y mucho más se siente en los países que estamos dominados por dominados, una palabra un poco fuerte, pero que estamos un poco imbuidos en esta lógica patriarcal, colonial y eurocéntrica, ¿verdad? Nosotras queríamos compartir una frase de Yochi Curiel. Acá dice: la base del feminismo decolonial es cuestionar la lógica de ese feminismo hegemónico blanco por la homogeneización del hecho de ser mujer y de sustentarse fundamentalmente en las cuestiones de género, dejando de lado la raza, la clase y la sexualidad. Un poco a colación también de lo que se habló ayer en la charla con Mario Porto y Federico y bueno, Julián, creo que también en una parte de la charla dijeron esto de que no solamente toda esta parte de teoría tiene que quedar en la universidad, sino también ser parte de la militancia, ¿no? Y la militancia territorial para poder cambiar la sociedad, cambiar el pensamiento, que creo que también es nuestro deber como estudiantes, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Esto nos parece fundamental resaltarlo, y me parece que Yochi Curiel es una representante que no solamente es académica, sino que también es una militante territorial que todo el tiempo está luchando por estas cuestiones en el territorio, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a la problemática en sí. ¿Por qué hablamos de personas con vulva? Bueno, porque no nos estamos refiriendo solamente a las relaciones sexuales entre dos mujeres, puede ser entre un hombre trans y una mujer, puede ser entre dos hombres trans, puede ser, o sea, infinidad. Si nosotros nos ponemos a hablar de lo que son las identidades de género, si, no sé, tendríamos que dar como una clase de ESI, sería muy largo, pero bueno, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? De que no solamente nos estamos refiriendo a las relaciones sexuales entre mujeres. ¿Y qué significa que las personas con vulvas no tengan un preservativo? Porque no hay en Argentina preservativos para este tipo de relaciones sexuales, ni siquiera ni de producción nacional ni de comercialización internacional. Entonces, eso significa que estamos exponiendo a esas personas a que se contraigan una ETS, ¿no?
ni más ni menos que eso, con la infinidad de ETS que existen hoy en día y con la problemática que es, ¿no? Esto nos propone a pensar que nos encontramos en una sociedad que todavía no rompe con la heteronorma, ¿no? Esto de las relaciones entre mujer-varón, y si no, no importa, porque no reproduce, entonces no importa. Entonces, ponemos en jaque esta idea de salud reproductiva y salud sexual como una misma cosa, cuando en realidad son dos cosas distintas, ¿sí? No sé si mi compañera por ahí quiere agregar algo más. Sí, como esto que planteaba Paz está relacionado, ¿no?, a la construcción social de las relaciones heterosexuales, heteronormativas entre hombres y mujeres, y cómo los métodos anticonceptivos están pensados en función de esos y vistos desde esta visión patriarcal, y también cómo el colectivo LGTBIQ es también el colectivo más vulnerado en un montón de sentidos, en cuanto al acceso a la educación superior, en cuanto al acceso al trabajo digno. Digo, hace poco se tuvo que sancionar una ley de cupo laboral trans, porque se encontraban en peores condiciones laborales y con salarios mucho más bajos, y también en lo que tiene que ver con la salud, muchas veces no acceden a la salud, a horas sociales, al acceso a la vivienda. Digo, son un montón de cuestiones por las cuales este colectivo sigue siendo vulnerado. Y también, creo que en la siguiente filmina lo decía, el hecho de cómo se empezaron a gestar, digamos, un proyecto que busca generar y que se produzca en el país preservativos para vulvas, pero como los diputados nacionales en su momento, digamos, impulsaron normativas o empezaron a pensar en ellas y en legislaciones sin tener en cuenta las demandas de este colectivo y cuáles eran sus intereses. No sé si vos ahí, Paz, querés seguir comentando sobre esto. No, por ahí un poco hablar de esto, ¿no? Que existe como un grupo militante, ¿sí?, que milita hace muchos años la cuestión de que exista un preservativo para vulvas, y que hace unos años atrás, cuando se presentó un proyecto de ley en el Congreso para que se empiecen a generar y a producir en Argentina, con lo que importa que haya más trabajo en Argentina y producción nacional, y por ejemplo lo que es salud sexual, ¿sí? Teniendo el CONICET, por ejemplo, ¿no?, con todo lo que representa el CONICET, no han sido convocados para charlar sobre cómo debería ser ese preservativo para vulvas. Entonces acá también tener en cuenta de que, bueno, cuando hablamos de vulvas no hablamos de vagina, ¿sí? Existe un preservativo vaginal que no cubre la parte exterior de la vulva, por lo tanto te podés contraer igual una ETS. Por eso queremos como también, perdón que por ahí seamos media explícitas, pero es importante para poder entender la problemática, ¿sí? Acá, bueno, esta cita es de Jessie Hernández, que es una de las referentas de preservativos para vulvas, ¿sí? Ellas tienen un montón de referentas a lo largo del país. Por ahí no está tan federal, porque bueno, es la clásica crítica que tenemos como porteños, ¿no? Que todo empieza acá y que después es muy difícil construirlo federalmente, pero bueno, eso ya es otra historia, y la historia de la Argentina también. Nosotras, para que paso de Firmina, nosotras cuando hicimos este trabajo en el 2020 sobre las conclusiones, hicimos por ahí una crítica al Estado por no tomar en cuenta esta problemática y no trabajar al respecto. Bueno, muy sorprendidas gratamente este año, cuando volvimos a revisar el trabajo y a elaborar el resumen para las jornadas, nos encontramos con que el Estado Nacional se puso los pantalones y empezó a pensar en un proyecto para que a lo largo de este año, diría año que viene, se empiecen a generar y a producir estos preservativos, ¿no? Es a partir de un programa que lanza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llama Programa Impactar, donde se les propone al pueblo que presenten proyectos que puedan servir no solamente industrialmente, sino también para la salud y bienestar del pueblo argentino. Y es en este marco que se presenta el proyecto, el desafío número 53, que como dice ahí, es la investigación para la creación de un método profiláctico específico y seguro para la prevención de infecciones de transmisión sexual en las prácticas sexuales de contacto genital entre vulvas. Bueno, nada,
Esto es por ahí lo que nosotras celebramos y que vemos un avance real y concreto, bueno, y que nada más y nada menos lo está proponiendo nuestro gobierno, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentas al respecto por ver ese avance. Nosotras, a partir de traer un poco la cuestión de los preservativos para vulvas, queríamos como poner de manifiesto cómo esta idea de colonialidad sigue imperando aún en nuestros días, digamos, y cómo estas, si bien digo, ha habido un montón de avances y fue gracias al movimiento organizado de mujeres, al movimiento feminista, que se fueron cambiando ciertas prácticas culturales y sociales, bueno, vemos que todavía nos queda mucho camino por andar y por seguir deconstruyendo y construyendo, ¿no?, en clave feminista, decolonial y popular. Y bueno, esto que comentaba Paz, que vemos que el Estado ha avanzado en la implementación de este programa, que esperamos y estaremos ahí un poco al tanto a ver cuáles son los resultados para que también un poco todos, todas y todes podamos ejercer nuestra sexualidad de manera libre y cuidada. Y lo último, sí decir que nosotras cuando empezamos a pensar en esto nos interpelaba de muchas formas, en algunos puntos nos generaba tensiones, en otras contradicciones, pero bueno, a partir del trabajo colectivo y de intercambiar y de pertenecer también a distintas disciplinas, y que fue gracias al seminario que nos encontramos y pudimos llevar adelante este trabajo, bueno, afrontar esas contradicciones que se nos generaban para seguir reflexionando y trayendo al debate esta temática que a nosotras nos parece tan importante.